Uno de estos cultivos tradicionales es el pimiento, que se suele sembrar entre el 20 y el 25 de febrero en los semilleros protegidos de los fríos invernales. Por San Isidro, el 15 de mayo, cuando la planta tiene entre 2 meses y 2 meses y medio, los hortelanos de Aranjuez proceden a la plantación de los pimientos en el terreno preparado con antelación. Aquellas plantas que se han desarrollado en el semillero ya están dispuestas para ser colocadas en los lomos. En el sistema tradicional de plantación, llamado agazpacho, se requiere que la tierra esté bien humedecida, y para ello el campesino distribuye a su voluntad el agua por los surcos. Hemos estado poniendo pimientos a gazpacho, que era lo más antiguo. Entonces ahora ya lo ponemos con forma de unos tubos con unos muelles, que tienen que ir 2 personas, y entonces echa planta por planta, a un promedio de un pie largo, un pie largo más o menos, una planta de otra. El del lomo a lomo, o sea, de surco a surco, lleva 75 centímetros, exactamente 75 centímetros. Entonces, esto hay que regarlo mucho, ahora de momento hasta que el pimiento se agarra. Luego ya cuando el pimiento está bien agarrado hay que hacerlo de pasar sed, porque si no enferma. Se vienen unos hongos y unas cosas por exceso de humedad y entonces nos quedamos ya pues a cero. Entonces, cuando los damos 3 riegos después de la plantación, los tenemos que labrar. La tierra tiene que estar correctamente nivelada para evitar los encharcamientos que ahogarían a unas plantas mientras otras se secarían. El riego durante la plantación tiene una importancia vital para el arraigo de la planta. Por eso, el hortelano se encarga de mantener un riego continuo de los pimientos que las mujeres van plantando con el tubo. Ellas están poniendo pimientos en seco, ahora, y a continuación yo voy regando para que la planta no sufra. Todo lo más que lo tengo que tener la planta sin regar 1 hora o 2, porque si lo dejo que pase aquí, por ejemplo, 4 horas en plena calor, pues se llega a secar. Y claro, la planta en cuanto ve el agua, pues se estira. Y llegas mañana por la mañana y da gusto ver los pimientos. El desarrollo de la planta dependerá del estado de la tierra y de un regado uniforme y controlado en los días siguientes a la plantación. Pues estamos desortijando los pimientos, o sea, los hemos pasado primeramente el cultivador y entonces donde no llega el cultivador hay que quitarlos las malas hierbas, cerca de las matitas, que ahora están pequeñitos y eso es lo que vamos haciendo ahora. Pues esto se llama desortijar, que quitamos la sortijilla que tiene aquí, que la tiene la matita prisionera y entonces ya tiene más facilidad para crecer. A los pocos días de haber plantado los pimientos y cuando han tomado la humedad de la tierra, los hortelanos entrecavan las plantas con las azadillas, esponjando la tierra que las aprisiona. En esta tarea tienen que poner un cuidado especial para no perjudicar las raíces. Y a partir de aquí, ahora les aguantamos un poco sin regar. Y entonces después les levantaremos la tierra cuando ya los pimientos estén un poquitín mayores. Y la raíz va a alargar más al darlo sequía, porque va buscando la humedad, la raíz. Y es buena cosa aguantarlos para que la raíz se conserve sana. Y la raíz ya se ocupará de ir profundizando más cada vez para buscar la humedad y chupar de humedad. A los 20 o 25 días, cuando agarren bien las raíces de los pimientos, de nuevo habrá que remover la tierra. Con el paso del tiempo y gracias a los sucesivos cuidados de las plantas, las flores van dando sus frutos. Tanto el exceso de riegos como la fuerza del sol son perjudiciales para un buen desarrollo de la mata. Cuando los pimientos empiezan a desarrollarse, el hortelano revisa una a una las plantas y sus frutos. Es el momento de hacer una escarda a mano para quitarles las malas hierbas y arrancar aquellos pimientos que tienen un desarrollo imperfecto. Porque es buena cosa, se le quitan los picados que no pintan ninguna cosa en las matas y mientras los que quedan engordan más fuerte y cogen más peso. Y la mata se descarga, está más a gusto.
Los pimientos picados, asolanados o deformes, se arrancan de la mata para que engorden los sanos. A finales de julio, los pimientos ya han alcanzado su pleno desarrollo y llega el momento de limpiar el pimental. Este trabajo consiste en recolectar aquellos frutos que por su forma serán buenos para consumirlos como verdes. En esta limpieza se aprovecha también para eliminar aquellos pimientos que salen defectuosos. Y ahora pues se suele limpiar, que se quita todo el picado que haya, y esto por ejemplo se va tirando, y los verdes que son defectuosos pues se cortan para verdes. Y se van dejando toda la selección para rojos que tengan tamaño y que tengan casco. Entonces ahora estamos limpiando el pimental, quitándole todo lo defectuoso y dejando toda la selección para rojo. Pues mira, el defectuoso es el pimiento este, que para rojo no vale. Y para rojo se suele dejar pues el pimiento con más tamaño, y el pimiento pues más tamaño y estirado, que es el que vale para rojo. Y esa es la diferencia de uno a otro. A primeros de septiembre, los pimientos que llevan más tiempo en la mata ya se han vuelto rojos. Junto a ellos han ido naciendo nuevos ejemplares que se van seleccionando para verdes o para rojos. Para la recolección de los pimientos rojos hace falta mucha mano de obra, pues hay que recogerlos en su punto ideal de maduración para evitar que se estropeen. Pues estamos ahora en plena recolección. Y el verde gordo, el pimiento verde que es gordo, le dejamos, el grande, para que se haga encarnado. Lo que pasa es que hay que aguantarle 20 días más en el pimentar. Entonces, descargamos la mata siempre quitando los pimientos más pequeños de los verdes. Y claro, entonces a los 15 o 20 días venimos y tenemos ya estos pimientos gordos. La producción recogida diariamente se transporta en cajas hasta la casa de campo donde se procede a la selección. Mientras tanto, el pimental seguirá produciendo frutos hasta finales del mes de octubre, momento en que las bajas temperaturas dañarán a las plantas. Del pimental, los pimientos pasan directamente al envasado, donde se procede a la selección por categorías según su tamaño. Y estamos separando el rojo gordo con el rojo pequeño, porque hacemos una primera y una segunda, y en el verde lo mismo, una primera y una segunda, para poner los buenos a un precio y los menos buenos a otro precio. De las huertas de Aranjuez, los pimientos saldrán en el mismo día hacia el mercado para que puedan llegar al consumidor con esa frescura propia de la hortaliza recién cogida. Hay muchas formas de degustar este producto de la huerta, pero aquí solamente vamos a exponer dos platos tradicionales de Aranjuez: la asadilla, de pimientos muy carnosos, hechos al horno con un poco de cebolla, aceite de oliva y vinagre, y el mojete arrancetano, una especie de pisto elaborado con berenjenas, calabacines, pimientos y cebollas, estofado todo ello con tomate de pera y al que se ha añadido un huevo escalfado. Manjares suculentos y sencillos a la vez, que forman parte de la dieta mediterránea. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita, y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.